Ahora vivimos en una euforia militarista por una circunstancia muy concreta, ¿no? Que es la guerra de Ucrania. Pero es una cosa que conmigo no tiene absolutamente nada que ver. Y con respecto a la función de la OTAN, yo preguntaría, y la gente va a decir, este tío es gilipollas, con razón. Pero yo preguntaría, ¿dónde estaba la OTAN cuando la invasión de Irak? Porque la OTAN no es una cosa al servicio de los americanos. Es una cosa en la que todos los socios deberían tener algo que decir. Eso dice la teoría. Eso dice la teoría, porque el 90 o 90 y tantos % de los socios estaban en contra de esa invasión. Pero la OTAN hizo mutis. ¿Por qué? Porque era una invasión de los americanos. Entonces ahora cuando nos dicen que esto es una cosa de todos, digo, pues bueno, pero yo no puedo... Es que yo no cambio de parecer así con facilidad, porque mi padre era de Monreal del Campo, provincia de Teruel. Y allí pues la gente es de una manera. Y cuando tienes claras las cosas, pero claras, es muy difícil que de la noche a la mañana te hagan como Men in Black, que hacen ¡pum! Y entonces dices, anda, qué bien. Entonces entiendes que la parte, digamos, de Podemos, del gobierno, no esté de acuerdo con este compromiso que el otro día anunciaba el presidente Sánchez de elevar al 2% el gasto militar de aquí a 2029, en definitiva, cumplir esos compromisos con la OTAN que se firmaron el otro día. Hombre, no, pero no porque lo diga Podemos. Es que yo estoy a favor de que se mejore la sanidad, la educación y todas estas cosas. Que todo esto va en detrimento de... Esto no es darle a la máquina y que aparezca la pasta. Pero bueno, está muy bien orquestado. La OTAN, de hecho, iba prácticamente... A ver, la gente no pagaba. La gente no pagaba, no se sentía amenazada y no pagaba nadie. Y Trump echaba las muelas y se cagaba en todos los muertos de la gente diciendo, aquí hay que pagar, ya está bien y tal. Y hacían, aquí no paga nadie. Y no pagaban. Y dijeron, oiga, pague usted que el invento es suyo. Y entonces, de la noche a la mañana, pues mira, hay que pagar. Y bueno, esto va, pero va en detrimento de otras cosas que a mí me parecen más interesantes. ¿Cómo? Yo personalmente no me siento amenazado. ¿No te sientes amenazado? No, ni por esto, ni por los atracos sistemáticos que hay en la calle. Tú sales a la calle y según en qué barrios te encuentras con una versión de la realidad que no coincide con la mía. Eso te iba a decir. O sea, yo no creo yo no creo que Putin fuera a invadir París y todo esto. O sea, ¿no crees en esto que nos están contando de que el orden mundial ha cambiado y que las democracias occidentales están en riesgo, en una amenaza clara de Putin, de Rusia? ¿No crees en esto? Hombre, yo sí creo que la democracia está amenazada sistemática y perpetuamente. Es una cosa que hay que abolir si se puede. En este caso, con Putin, macho, está a huevo, ¿no? Eso, o sea, Putin no está por esa labor. Y gracias a que ha invadido Ucrania, pues nos hemos enterado, por ejemplo, de que ganó las elecciones en Rusia porque empezó a poner bombas en las casas en Moscú. Entonces salía el tío diciendo terroristas, hijos de puta y tal, y esto le dio una popularidad y pasó creo que era el 5% al 60 o el 70% y ganó las elecciones. Este es el personaje. Pero claro, te lo cuentan ahora. Cuando invadió Ucrania hasta ahora, era un hombre que había salido elegido democráticamente. Y los que estaban diciendo que Putin era un tío cojonudo, ahora dicen, no, Putin es un criminal y eso es cosa del coletas y tal. Así se escribe la historia. Pero yo no tengo edad para asumir todo esto, soy un hombre mayor. A mí esto me parece... En fin, es más, yo no soy conspiranoico y creo que todo esto del COVID, las vacunas y tal, es verdad. Creo incluso que la Tierra es redonda. Todas estas cosas. Pero también creo que esta guerra era evitable. La invasión era evitable. Has nombrado a Estados Unidos, has nombrado a Trump. ¿Qué te parece todo lo que está ocurriendo en los últimos tiempos en Estados Unidos? Me refiero a las decisiones de la Corte Suprema, que han abolido el derecho al aborto y, según nos cuentan los analistas, el camino lo tienen muy claro. Hablan de incluso eliminar los anticonceptivos, o al menos declararlos ilegales. Bueno, yo dentro de las numerosas tonterías que digo, porque a ver, cuando yo hago este tipo de entrevistas, que solo los hago aquí, por cierto... Te lo agradecemos en el alma. Bueno, pues que se me ve el plumero. Entonces yo digo cosas... La gente ya te conoce también, ¿eh? Digo muchas... Pero esto es una opinión, esto no es información. La información es otra cosa. Y esto es una opinión que, como los culos, cada uno tiene la que le da la gana. Tiene uno. Bueno, pues una de las cosas que yo descubrí hace mucho tiempo, pero mucho, ahora 20 años... fue que los golpes de Estado ya no se daban con tanques en las calles, se daban desde la justicia. Es decir, si tú te haces con la justicia de un país o pones a los jueces a tu servicio, entonces
el poder es tuyo. Y esto se hace. Esto se hizo, ahora se ha hecho con los jueces que colocó Trump, que ha conseguido, pues esto, abolir un derecho que ya estaba, parecía allí incrustado en la sociedad. Pero es que previamente hubo unas elecciones que ganó Al Gore, se hizo el recuento de votos y ganó. Y el Tribunal Supremo americano, con 2 jueces que había puesto el Bush padre, le dio la victoria a George Bush. Por aquella disputa en el estado de Florida. Exactamente, pero es que se recontó 20 veces y siempre salía ganador Al Gore. Y finalmente el Supremo dijo, miren, al final ha ganado Trump porque lo decimos, ha ganado Bush porque lo decimos nosotros, que hemos sido puestos por su papá. Y no hubo contestación. Entonces esto es una realidad que no se circunscribe a Estados Unidos. Yo, por ejemplo, soy un hombre muy preocupado con un hecho que se pasa página aquí muy rápido, ¿no? Pero nada menos que el exdirector general de policía, que se llama el señor Cosidó, mandó un WhatsApp a todos los senadores del Partido Popular diciendo que como estaba el señor Marchena al frente, lo iban a poner al frente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, que no había ningún problema porque controlaban el Tribunal Supremo por la puerta de atrás. Esto no lo dice un homeless, lo dice el director general de policía y además senador. Para mí es una sorpresa que siga de senador. También es una sorpresa que sea necesario tranquilizar a los senadores de un país, porque la justicia está controlada. ¿Qué tienen que temer? Porque uno espera que sean gente honrada y que tenga pocos problemas con la ley. Pero coño, les tranquiliza. Y luego, pues que joder, que diga que este señor trabaja al servicio del Partido Popular, siendo nada más y nada menos que el que acabó juzgando el proceso, pues es un tema muy complicado. Pero es mejor evadirse de estas cosas. Lo que pasa es que a mí se me quedan. Tengo un fenómeno de decantación mental. ¿Pero tú crees que a la gente se le olvidan esas cosas? Sí. Yo creo que no, ¿no? No le dan la importancia que tiene. Y luego se les cuenta... Quiero creer en que no se le olvida a la gente. Es que cosas que son muy graves. Sí, pero todo depende de cómo ponderes la noticia. Si tú abres un informativo con cara de alarma contando este tipo de cosas, la gente dice, ¿qué pasa? ¿Que no estamos en un estado de derecho acaso? Pero si tú das la noticia y dices, ya se ha dado, pues bueno, esto no es que se le olvide, es que la importancia viene por la repetición, la repetición de... Antes, cuando te preguntaba por tu postura en cuanto a la OTAN, me has mencionado cosas que crees que, y estamos de acuerdo en ello, son fundamentales en cualquier sociedad y en cualquier Estado democrático. Hablabas de fundamentalmente educación y sanidad. Hemos estado hablando estos últimos días en La Sexta con sanitarios que nos cuentan que no hemos aprendido nada en la pandemia, porque están en cuadros, se enfrentan a un verano sin sustituciones, con un repunte de casos, por ejemplo, de COVID en la atención primaria. En definitiva, se ha echado a mucha gente, aunque ahora el presidente del gobierno ha anunciado hace unos días que va a consolidar algunos puestos de trabajo de sanitarios, se ha echado a mucha gente y tenemos una sanidad parece cada vez más precaria. Tú, que eres médico además, no sé, ¿qué análisis haces de justo lo que te decía al principio? Que no hayamos aprendido nada después de lo que hemos pasado. Bueno, no es que no hayamos aprendido nada. Es que cuando se dice, por ejemplo, Esperanza Aguirre hizo las cosas mal. ¿Cómo que las hizo mal? Las hizo muy bien. O sea, ya tenía un plan, que era un plan de privatización de la sanidad pública, y lo llevó a rajatabla. Y entonces, claro, quiere decir que eso de que lo hizo mal para los ciudadanos de Madrid, en todo caso. Pero hay que tener en cuenta que claro, que las empresas, las grandes multinacionales que se dedican... El segundo negocio mundial después del armamento es la sanidad. Y aquí no estamos hablando de pelos de gorrino. Aquí estamos hablando de una masa ingente de miles... Además, es un negocio para toda la vida. Tú cuando captas un socio hasta que se muere, pagando un pastón. Y pagando mucho menos de lo que va a pagar el día que la sanidad pública sea una mierda ya definitivamente, que es lo que se persigue. Porque esto no son pasos así que se dan así por sí. Por ejemplo, en la ciudad donde yo vivo, en la ciudad de Madrid, pues hay 3.000 médicos menos, pero esto de las cifras se falsea constantemente. Bueno, no se cubren las jubilaciones, no se cubren las bajas, y hay 3.000 médicos menos que hace pocos años, ¿no? Pero es que la población ha aumentado y la población ha envejecido, es decir, la demanda es mucho mayor, con lo cual los médicos están saturados. El hecho, por ejemplo, de cerrar las urgencias de los centros de asistencia primaria es un desastre. Solamente el 1% de la gente que acudía allí era derivada a un hospital.
Es decir, que a los hospitales les suponía un desahogo tremendo. Pues ahora, ¿qué hacen? Llenar los hospitales de una situación como si acabara de haber un bombardeo, innecesariamente. Yo he estado hace poco, porque tuve un cólico nefrítico, y están trabajando en unas circunstancias miserables. Esa es la realidad. De muchísimo estrés, no tienen por qué trabajar así. Y entonces, aparte que se resiente la calidad. Hay que tener en cuenta que hay políticas que son más o menos ajustadas a una ideología, pero hay políticas que podríamos calificar de criminales. ¿Qué quiero decir con esto? El único estudio serio publicado por una revista científica sobre el plan que seguimos, que este plan no es nuestro, es de la señora Thatcher, en un solo hospital dijo que en un periodo de 3 años habían muerto 2.000 personas que no tenían que haber muerto con el anterior sistema. Es decir, que este no es un plan de Chichinabo, que decir, bueno, unos piensan otra cosa, otra. Este es un plan que tiene unas consecuencias dramáticas para la salud de la ciudadanía. Así que ahí te lo dejo. Y efectivamente estoy muy afectado porque muchos compañeros míos, gente con la que he tenido trato toda mi vida, me cuentan pues, que la situación es sumamente lamentable. Y los 3 últimos consejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid ocupan altos cargos en las grandes multinacionales de la medicina privada. ¿Es casualidad? No, se llaman serendipias. O, si prefieres, ir recogiendo huevos de cestas que has dejado previamente allí. Recogiendo los frutos, sí, ¿no? porque de lo son que has señores sembrado. que son abogados, otros no son nada, y que hacen presidiendo las grandes multinacionales, ¿no?, de la sanidad. Has mencionado, enumerado, descrito políticas de la Comunidad de Madrid, en el caso de la sanidad. Comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso que, fíjate, hemos hecho un pequeño repaso de algunas de las perlas que ha dejado esta temporada, que ahora estamos terminando, y quiero que las veamos y lo comentamos. Cada 2 veces al año ya tenemos un secuestro mediático de un mes, porque antes me acuerdo que el Orgullo o el 8M se celebraba ese día, se hablaba de él el día anterior. Luego ya pasó a ser una semana y ahora ya estamos un mes aguantándolo. Somos el Partido Popular de Madrid, el partido callejero y pandillero. Su forma de ver la vida propia De malcriadas que aspiran a llegar solas y borrachas. es usted, que va a intentar hasta prohibir que la gente pueda comprar fosquitos, a cambio, sin embargo, de que se puedan fumar porros. A la política se viene llorando de casa. Gracias. ¿Qué te parece esta manera de hacer política? Bueno, pues esto tiene que ver con lo primero que hablábamos, de que si el sistema democrático está amenazado. Para mí sí. Este es un claro ejemplo desde muchos sitios. A ver, se habla siempre de Montesquieu, se dice la separación de poderes. Cuando se habla de los jueces, quién tiene que elegir a los jueces, qué jueces se ponen. Pero es que Montesquieu hablaba de más cosas. Hablaba de un triángulo. Siempre se habla en el sentido de que el gobierno no debe interferir en los jueces, que deben tener total independencia. Pero es que decía otra cosa, que nunca se dice, y es que hay que tener mucho cuidado con el imperio de los jueces, porque probablemente sea la peor de las dictaduras. Esto también lo decía, es decir, que los jueces no deben entrar en el legislativo. ¿Por qué digo esto? Pues porque, bueno, pues esta mujer, pues el contrato de su hermano y tal, los jueces no ven ahí tráfico de influencias. ¿Me entiende? Que es casual. Pero es que se da una circunstancia, y es que el hermano ha tenido contratos allá donde ella ha estado. Contratos, que estamos hablando de dinero público, y solo cuando estaba ella. Y ella llega a un sitio y ahí su hermano tiene un contrato. Se va y nunca vuelve a tener un contrato, se dedica a cosas de electricidad y cosas así, con lo cual podría seguir el hombre si es... No, es que solo saca contratos allá donde está su hermana. Entonces quiero decir que podemos comer ruedas de molino, todas las que quieras, pero te tienes que poner implantes, macho. Yo, como no tengo, me cuesta más. Y con respecto al fenómeno, me parece muy sorprendente. Me parece que es de una agresividad, una mala educación, una falta de respeto sistemática. Estas cosas que hace, por ejemplo, nunca mira al que le está hablando. Esa chulería agresiva y esa violencia que impone en la Cámara es innecesaria. Se puede mirar a la gente y contestar, porque es que hemos traspasado una línea roja que ya venía casi dada, pero bueno. Y es que esta mujer tiene un cargo institucional, no es una hooligan de partido. Esta mujer debería ser la presidenta de todos los ciudadanos, de los que la votan y de los que no la votan. No puede insultar sistemáticamente a aquella que ellos creen que no le votan y considera sus enemigos, porque entonces lo que tiene que hacer es hacerse portavoz del partido. Y entonces ahí sí, que diga lo que le dé la gana, desde un cargo político.
pero no desde un cargo como es la presidencia. Te digo esto como te digo una alcaldía. O sea que, quiero decir, entre esta mujer, por ejemplo, y Manuela Carmena, que son dos perfiles, y no estoy hablando de ideología, estoy hablando de educación elemental. Educación elemental. Hay tal abismo que a mí me desespera mucho que la ciudadanía no sepa distinguirlo. Han mencionado la comisión, porque es el nombre que ella misma utilizó, que se llevó el hermano de Ayuso. Eso le costó el cargo a un señor del que no sé si te acuerdas, que empezamos la temporada con él al mando del Partido Popular. Sí, sí. Es y estas fueron las declaraciones que le costaron el puesto. Más allá de que sea ilegal, la cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarilla. No permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado directamente por mi Consejo de Ministros. Yo creo que no es ejemplar. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a ver un golpe de Estado en Génova? Bueno, ¿quién nos iba a decir que esta declaración se iba a volver contra él? Porque es una declaración de una lógica aplastante. Quiero decir que es muy difícil entender en un sistema democrático, en un Estado de Derecho, llámese como le dé la gana, con una serie de controles, que alguien pueda contratar con su hermano que no se dedica en absoluto a eso. Porque además es que no solo es el tema de la comisión, es el tema de la estafa, que de la que nadie quiere hablar. Porque estos señores además entregaron unas mascarillas que valían 10 céntimos y las estaban vendiendo a 6 o 7 dólares. Que esto, claro, en internet la gente salió diciendo, oiga, a tal punto, fíjate que creo que es Sotillo de Ladrada, el pueblo donde... Sí, Ávila, creo, ¿no? Sí, era su hermano y un señor que era allí. Pues en el ayuntamiento, como ella donó las mascarillas que trajeron, las tenían puesto allí en la página del ayuntamiento una foto con las mascarillas diciendo Isabel Díaz Ayuso, gran hacedora y benefactora del pueblo, hija del pueblo, etcétera. Bueno, pues cuando se descubrió que es que lo que se ha pagado, se habían pagado unas mascarillas FFP2 que valían una pasta y lo que se había entregado era una puñetera mierda. Entonces, así como en el Ayuntamiento de Madrid saltó un control y tuvieron que devolver pasta, aquí no. Quiero decir que es tan vergonzoso que en el ayuntamiento que tenían puesta esa foto, cuando salió este escándalo de que había una estafa, además de la comisión, han quitado la foto. Ya, porque estaba allí la mascarilla en cuestión y se podía ver que no eran FFP2. En fin, entonces aquí hay dos casos. Uno ese y otro que entidad pública compra, hablando en plata, 100 BMWs, les entregan 100 Seat Panda, firma y los paga. Pues es una entidad pública muy especial. Y ya te digo, lo de Pablo Casado es alucinante que por decir eso le rebanen el gaznate. Imagínate cómo es el nuevo Partido Popular. Fíjate que hablábamos de alguien que estaba al arranque de la temporada, Pablo Casado, y que ya no está. ¿Cómo han cambiado las cosas en tan poco tiempo? El litro de gasolina en septiembre, cuando arrancábamos la temporada, estaba en 1,40, ahora está en 2,20 casi. No sé si ya nos hemos inmunizado, si la gente está tragando porque no le queda otra y sobre todo, y esta es la pregunta, ¿va a ser capaz el gobierno de aguantar esto? Es decir, ¿va a ser capaz el gobierno de llegar hasta finales de 2023, hasta las elecciones generales en la fecha en la que deben convocarse? Pues yo, si sigue así, yo no lo sé. Lo tiene muy difícil. Lo tiene muy difícil. O sea, es que este ascenso, es que tampoco sabemos bien a qué se debe. Es decir, el gasoil aquí ha subido muchísimo más que en la media de la Comunidad Europea. Alguna vez, en algunos casos, hasta 7 veces la media de la Comunidad Europea. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo influirá. Pero bueno, influye para toda Europa. Porque de repente aquí la gasolina sube muchísimo más que en Alemania, porque el gasoil y porque estas empresas no tienen absolutamente ningún control. Yo estoy a favor de un Estado intervencionista en eso. Es que si no, el Estado es intervencionista, yo no quiero un Estado. ¿Para qué? Pero bueno, van a estar realmente acogotando a la gente, al ciudadano, todas estas grandes empresas, porque luego es muy gracioso. Cuando convocan estos señores de Vox y compañía manifestaciones al gobierno, dicen, oiga, váyase usted a la puerta de las multinacionales que están sangrando al país, que están sangrando a los ciudadanos, les están estrangulando. Ahí no se meten. Entonces, yo no sé.